Cuando pensamos en el cerebro, solemos imaginar una masa gris llena de pliegues dentro del cráneo. Pero en realidad, estamos hablando de la estructura más compleja conocida por la humanidad. Un órgano capaz de crear recuerdos, producir emociones, construir sueños, generar lenguaje, sentir miedo, amor, placer, tristeza y hasta preguntarse por su propia existencia. Lo más impresionante es que el cerebro hace todo esto sin detenerse jamás. Incluso mientras dormimos, continúa trabajando. Interpreta el mundo, regula el cuerpo, organiza pensamientos y mantiene viva cada función que nos convierte en seres humanos. En esta serie vamos a explorar el cerebro desde diferentes perspectivas, sus regiones, funciones, conexiones y la manera en que influye directamente en nuestra conducta. Pero hoy comenzaremos con algo esencial, conocer el cerebro como estructura general, como el centro de operaciones de toda la experiencia humana. Porque entender el cerebro no es solo aprender anatomía. Es entendernos a nosotros mismos. El cerebro forma parte del sistema nervioso central, junto con la médula espinal. Desde allí coordina absolutamente todo, el movimiento, la memoria, el lenguaje, la atención, las emociones, la percepción del tiempo, las decisiones y hasta las respuestas automáticas del cuerpo. Cada pensamiento que tienes en este momento está ocurriendo gracias a miles de millones de neuronas comunicándose entre sí mediante impulsos eléctricos y sustancias químicas. Y aunque muchas veces creemos que controlamos conscientemente nuestra mente, la realidad es que gran parte de la actividad cerebral ocurre fuera de nuestra conciencia. El cerebro no descansa. Nunca se apaga. Nunca deja de procesar información. Incluso cuando guardamos silencio, el cerebro sigue trabajando. Una de las primeras cosas que llaman la atención al observar el cerebro es su apariencia. Esa superficie llena de surcos y pliegues no existe por casualidad. Cada pliegue permite aumentar la cantidad de corteza cerebral dentro del espacio limitado del cráneo. Es una forma eficiente de expandir la capacidad de procesamiento. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro y es considerada la región más evolucionada. Allí ocurren muchos de los procesos superiores que caracterizan a la especie humana. Pero el cerebro no funciona como una sola pieza uniforme. Está organizado en regiones y redes que trabajan de manera integrada. Y aunque hoy no profundizaremos en las funciones específicas de cada área, sí es importante conocer el mapa general de este órgano extraordinario. El cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Ambos están conectados por una enorme estructura de fibras llamada cuerpo calloso, que permite la comunicación constante entre ambos lados. Durante mucho tiempo se popularizó la idea de que un hemisferio era lógico y el otro creativo. Aunque existe cierta especialización, hoy sabemos que esa división simplifica demasiado la realidad. El cerebro trabaja en conjunto. Pensar, sentir y actuar requiere interacción constante entre múltiples regiones. Cada hemisferio posee 4 grandes lóbulos visibles: frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal ocupa la parte delantera del cerebro y suele relacionarse con las capacidades más complejas del ser humano. Es una región asociada al razonamiento, la conducta y la organización de acciones. En muchos sentidos, representa la parte más sofisticada de nuestra evolución. Detrás de él se encuentra el lóbulo parietal, involucrado en la integración de información relacionada con el cuerpo y el espacio. En la región lateral aparece el lóbulo temporal, profundamente conectado con procesos relacionados con el lenguaje, la memoria y diversos aspectos emocionales. Y en la parte posterior encontramos el lóbulo occipital, estrechamente vinculado al procesamiento visual. Pero el cerebro no termina allí. Debajo de la corteza existen estructuras profundas igual de importantes. Algunas participan en la regulación emocional, otras en la memoria, otras en el movimiento y otras en mecanismos de supervivencia. Entre ellas encontramos estructuras como el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales y el sistema límbico. Nombres que quizás parezcan complejos ahora, pero que iremos explorando a lo largo de esta serie. El sistema límbico, por ejemplo, suele relacionarse con las emociones, la motivación y la memoria emocional. Allí encontramos estructuras fascinantes como la amígdala y el hipocampo, protagonistas en procesos relacionados con el miedo, los recuerdos y las experiencias emocionales. Mientras tanto, el hipotálamo participa en funciones vitales como el hambre, la sed, la temperatura corporal y múltiples respuestas automáticas del organismo. Todo está conectado. Nada ocurre de manera aislada. El cerebro funciona como una gigantesca red dinámica donde millones de señales viajan constantemente.
Y aquí aparece algo realmente fascinante: el cerebro no solo recibe información, también la interpreta. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentarla de forma completamente diferente, porque el cerebro no copia la realidad tal como es. La reconstruye. Tu percepción del mundo depende de cómo tu cerebro procesa la información. Eso significa que gran parte de lo que llamamos realidad es, en cierto modo, una interpretación cerebral. Ahora bien, si hay algo que hace todavía más impresionante al cerebro, es su capacidad de adaptación. El cerebro cambia. Y cambia constantemente. A esto se le conoce como neuroplasticidad. Las conexiones neuronales pueden fortalecerse, debilitarse o reorganizarse dependiendo de nuestras experiencias, hábitos, pensamientos y aprendizajes. Cada vez que aprendemos algo nuevo, el cerebro se modifica. Cada experiencia deja huella. Cada emoción intensa altera conexiones neuronales. Incluso después de lesiones cerebrales, algunas regiones pueden reorganizar funciones para compensar daños. Esto demuestra que el cerebro no es una estructura rígida, sino un sistema vivo y adaptable. También es importante entender que el cerebro consume enormes cantidades de energía. Aunque representa aproximadamente el 2% del peso corporal, utiliza una gran parte del oxígeno y la energía del organismo. Es un órgano extremadamente demandante. Por eso depende de una compleja red de vasos sanguíneos que lo mantienen constantemente irrigado. Cualquier alteración importante en el flujo sanguíneo cerebral puede afectar funciones fundamentales. El cerebro además posee mecanismos de protección. Está cubierto por membranas llamadas meninges y flotando en líquido cefalorraquídeo, una sustancia que ayuda a amortiguar golpes y mantener estabilidad química. Aún así, sigue siendo vulnerable. Traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, infecciones, alteraciones químicas y trastornos psiquiátricos pueden modificar profundamente su funcionamiento. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de las neurociencias modernas: muchas alteraciones psicológicas también tienen bases cerebrales. Durante siglos, la humanidad separó la mente del cerebro, como si fueran entidades independientes. Hoy sabemos que emociones, pensamientos y conductas están profundamente relacionados con procesos neurobiológicos. Esto no significa reducir la experiencia humana únicamente a química cerebral, pero sí comprender que cada experiencia mental tiene correlatos en la actividad del sistema nervioso. El miedo, la ansiedad, la depresión, la atención, la motivación o la memoria involucran circuitos específicos. El cerebro y la conducta están inseparablemente unidos. Y aunque hemos avanzado muchísimo en su estudio, todavía conocemos solo una parte de todo lo que ocurre dentro de él. De hecho, una de las grandes revoluciones recientes en neurociencia ha sido descubrir que el cerebro funciona mediante redes intercomunicadas más que por regiones completamente aisladas. Antes se pensaba que cada función pertenecía a un área específica. Ahora sabemos que muchas funciones emergen de la interacción simultánea entre diferentes regiones. Por ejemplo, para mantener una conversación el cerebro debe coordinar memoria, lenguaje, emoción, atención, percepción auditiva y movimiento al mismo tiempo. Es una verdadera sinfonía neuronal. Y todo ocurre en fracciones de segundo. Otra cosa extraordinaria es que el cerebro puede generar actividad incluso en ausencia de estímulos externos. Cuando soñamos, imaginamos escenarios, recordamos el pasado o pensamos en el futuro, múltiples regiones cerebrales se activan intensamente. El cerebro no solamente reacciona al mundo, también crea mundos internos. Por eso puede hacernos revivir recuerdos como si estuvieran ocurriendo otra vez. Por eso una canción puede despertar emociones antiguas. Por eso ciertos olores pueden transportarnos a momentos específicos de la infancia. El cerebro conecta experiencias, emociones y significados de maneras profundamente complejas. Y quizás una de las preguntas más fascinantes sea esta: ¿cómo un órgano biológico produce conciencia? ¿Cómo surge la experiencia subjetiva a partir de impulsos eléctricos y redes neuronales? La ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva. Sabemos muchísimo sobre estructuras cerebrales, neurotransmisores y circuitos neuronales, pero la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios científicos. Porque estudiar el cerebro es, en cierto modo, estudiar el origen de la identidad humana. Cada recuerdo que posees, cada emoción, cada miedo, cada sueño, cada parte de tu personalidad, depende de este órgano extraordinario. Y aunque pesa apenas alrededor de 1,5 kilos,
El cerebro contiene una complejidad tan inmensa que supera cualquier tecnología creada hasta ahora. Ninguna computadora actual se acerca realmente a la eficiencia, adaptabilidad y capacidad de integración del cerebro humano. Tal vez por eso las neurociencias continúan creciendo de forma acelerada. Cada año aparecen nuevos descubrimientos que cambian nuestra comprensión sobre la mente y la conducta. Hoy sabemos mucho más que hace 20 años. Y probablemente dentro de 20 años descubriremos que aún nos faltaba muchísimo por entender. Esa es precisamente la magia del cerebro. Mientras lo estudiamos, él mismo es quien intenta comprenderse. En esta serie iremos explorando sus estructuras, conexiones y funciones. Hablaremos sobre memoria, emociones, lenguaje, percepción, trastornos neurológicos, plasticidad cerebral y mucho más. Pero antes de analizar cada región por separado, era importante comprender algo fundamental. El cerebro no es solo un órgano. Es el centro de toda experiencia humana. Todo lo que somos pasa por él. Nuestros recuerdos. Nuestra personalidad. Nuestra percepción del mundo. Nuestra forma de amar. De sufrir. De aprender. De imaginar. El cerebro no solo nos permite vivir. Nos permite ser quienes somos. Y así terminamos esta primera introducción al órgano más fascinante del cuerpo humano. Apenas hemos abierto la puerta a un universo lleno de conexiones, emociones, memoria, pensamiento y misterios que todavía la ciencia continúa descubriendo. En los próximos videos exploraremos cada región del cerebro, sus funciones, sus secretos y cómo influyen directamente en nuestra conducta, nuestras emociones y nuestra manera de percibir el mundo. Así que si te apasiona la mente humana, la neurociencia y todo lo relacionado con el cerebro, suscríbete al canal y acompáñanos en esta serie donde iremos descubriendo, paso a paso, cómo funciona la estructura que literalmente define quiénes somos. Porque entender el cerebro es comenzar a entendernos a nosotros mismos.